Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Un cambio climático hace 12.000 años marcó esa fecha como el fin de la edad del Paleolítico y el inicio de una nueva era. Ese cambio climático consistió en el final del último periodo glacial, el inicio del periodo interglacial del que estamos en la actualidad disfrutando. El tiempo que pasa desde el inicio de ese periodo interglacial y la implantación de sociedades agrícolas ganaderas es considerado por los historiadores como el Mesolítico, que significa periodo intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico. La duración de ese periodo es variable, pues depende de la zona que analicemos, variando entre 3.000 y 8.000 años. Y una observación sobre este audio. Todas las referencias cronológicas se refieren a antes de nuestra era. Vamos a empezar hablando de las dos últimas glaciaciones que hemos tenido en nuestro planeta. Hace 200.000 años se inició la glaciación que se conoce con el nombre de Riss, que duró hasta hace 140.000 años, en que se dio inicio a un periodo interglacial, considerado como periodo Gris-Wurm, que duró 30.000 años, en el que hubo en la Tierra un clima muy semejante al actual, dando paso al último periodo glacial, denominado glaciación Wurm, que se inició hace 110.000 años y acabó hace 12.000 años. A partir de ese momento, la temperatura de la Tierra aumentó de forma muy rápida. Para que nos hagamos una idea, hace 11.600 años, la temperatura del planeta aumentó 7 grados en solo 50 años, es decir, en poco más de 2 generaciones. Este aumento de temperatura concluyó hace 10.000 años, quedando el clima de la Tierra prácticamente como está en la actualidad, dando paso a lo que los geólogos conocen como el cálido Holoceno, y dio inicio al comienzo de la rápida historia reciente que iba a llevar al Homo sapiens a nuestra posición actual de predominio absoluto sobre la Tierra. ¿Acaso fue este el único periodo interglacial sufrido por el Homo sapiens? Pues no. Ya hemos comentado que hace 130.000 años hubo un periodo interglacial parecido, pero no hubo ninguna evolución en los humanos del momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental para que en este último interglacial el Homo sapiens, es decir, nosotros, pasáramos a dominar la Tierra? Distintas respuestas a esta pregunta se plantean los historiadores. En el anterior interglacial, el Homo sapiens aún estaba en África, mientras que en Eurasia estaba asentado el hombre de Neanderthals, y en América aún no había huellas de ningún homo, no habíamos llegado allí. A lo largo de la última glaciación, el Homo sapiens se las arregló para expandirse por todos los continentes, llegando incluso a América a través del estrecho de Bering, que se encontraba totalmente helado, sustituyendo en Eurasia al Homo de Neanderthal. Los Homo sapiens no solo hicieron frente al clima adverso, sino que consiguieron sobreponerse y triunfar sobre él, creando una de las fases culturales más ricas de toda la prehistoria, la que se conoce como el Paleolítico Superior, con su impresionante desarrollo tecnológico comentado en audios anteriores. Lo que vino hace 12.000 años fue como un premio final para los que habían resistido las anteriores pruebas. El clima se hizo cálido. El nivel del mar subió al fundirse la masa del hielo continental, dando lugar a islas, y el paisaje pasó de puras estepas heladas a bosques repletos de alimentos. También se produjo un cambio en la fauna, pues se extinguieron gran parte de los componentes de la megafauna pleistocénica, mamut, rinocerontes lanudos, alce gigante, etc., dando lugar a mamíferos más pequeños. Ante esa expectativa, el hombre sufrió un gran cambio. La nueva abundancia provocada por el clima significaba que sin cambios en la tecnología
dominada aún por arcos y flechas con puntas muy críticas, la producción alimentaria empezó a ser mucho mayor, como atestiguan los yacimientos arqueológicos de la época. Los grupos nómadas de cazadores y recolectores se convirtieron en grupos sedentarios, pues no había necesidad de moverse para obtener los alimentos, ya que estos eran siempre abundantes en las cercanías. Unos pocos milenios después de haber instalado estas condiciones de abundancia, un número significativo de sociedades en lugares muy distantes y desconectados entre sí empezaron la transición a la forma de vida campesina, con una economía productora no depredadora como antes, basada en la agricultura y la ganadería doméstica, es decir, empezaba el Neolítico. Y surge la pregunta: ¿por qué este cambio cuando parecía que el Homo sapiens vivía en una especie de jardín del Edén? Hace unos años se suponía que la agricultura y el pastoreo eran un sistema intrínsecamente superior a la caza-recolección, y que el paso de una a otra había sido resultado lógico de una evolución basada en el progreso permanente. Pero esa teoría no aparece en la actualidad como un hecho aquecido y está muy cuestionada. Lo que la mayoría de las teorías actuales hablan se centra en que la mejoría climática aumentó los recursos. Estos hicieron innecesariamente, como ya hemos dicho, la constante movilidad de los grupos humanos en su búsqueda, y este mayor sedentarismo contribuyó a relajar los mecanismos de control demográfico, con el consiguiente aumento de la población, lo que hizo necesario experimentar y acabar finalmente controlando los alimentos básicos. Existen pocas dudas de que la riqueza alimenticia descrita contribuyó a atemperar el nomadismo. Más difícil es demostrar que el nuevo sedentarismo provocara mayores índices de natalidad y tal vez también de supervivencia infantil. Se ha hablado mucho sobre el control demográfico entre los cazadores, provocado por una lactancia infantil prolongada durante años que retrasa los nuevos embarazos. Pero también es importante valorar el efecto que hubo de tener aquella abundancia casi paradisaica cuando, generación tras generación, el clima se estacionaba. Cuando hablamos de cambios genéticos en las plantas, los biólogos afirman que para que una planta salvaje pase a ser doméstica son únicamente necesarios unos pocos siglos. Imaginémonos cómo pudo ser el proceso del inicio de la agricultura. Al principio, la gente protegería algunas plantas, arrancando las malas hierbas, regando en caso necesario, quizá plantando semillas esporádicamente en zonas mejores. Ello provocaría la aparición de zonas especiales donde las plantas se desarrollaron naturalmente, pero de forma más expansiva, hasta que finalmente el largo proceso del influjo recíproco, humanos escogiendo las plantas más gustosas y estas produciendo mayor cantidad de estos tipos, derivaría en los cambios genéticos definitivos y unas prácticas agrícolas estables como las que esencialmente han durado hasta hoy. En esta línea están quienes piensan que las principales plantas domésticas lo fueron por tener un sabor especial, picante o más sabrosas que el resto, y que por eso se debieron utilizar en pequeñas cantidades para diversificar el resto de los alimentos, más que para constituir la comida principal. Hablemos ahora de los cambios en la sociedad. Así, en el Neolítico tenemos dos tipos de cazadores-recolectores: los generalistas, que explotan recursos poco abundantes y no almacenables, y los cazadores-recolectores complejos, que consumen recursos abundantes, predecibles y fácilmente almacenables. Los primeros fueron los únicos durante la mayor parte del Paleolítico, mientras que los segundos se expandieron en las economías de amplio espectro del Mesolítico. Para los cazadores generalistas, la competencia por la acumulación de recursos no resulta en absoluto adaptativa, triunfando, por el contrario, una especie de ideología del reparto entre todos los miembros del grupo. En el otro extremo, la abundancia típica de los cazadores complejos permite obviar dicha actitud, surgiendo enseguida individuos competitivos que tratarán de conseguir influencia mediante la apropiación de recursos alimenticios,
sobre todo aquellos considerados como lujos o golosinas, y que son difíciles de adquirir. La intensificación de esta conducta sería la responsable de una búsqueda cada vez más sistemática de tales elementos naturales, lo que acabaría llevando, tras un periodo que pudo ser muy largo, a la agricultura institucionalizada. El problema de la teoría anterior es precisamente cómo explicar la aparición de esos acumuladores en una sociedad que llevaba incontables milenios sustentándose en la ideología igualitaria. Algunos buscan su causa en la aparición por entonces de la unidad familiar, básica e independiente, identificada con la cabaña individual que se hace común en los poblados sedentarios y que probablemente ya se enfrentaba a las demás por la consecución de los recursos. El cultivo agrícola y la domesticación animal se basan también en una aproximación a la naturaleza diferente de la visión personalizada que tienen de ella los cazadores generalistas. Más que una nueva práctica económica, el Mesolítico sería un conjunto de nuevas ideas que acabaron imponiéndose sobre la antigua concepción del mundo. Los grupos mesolíticos son los primeros que comienzan a tener una cierta complejidad socioeconómica. Desde una perspectiva materialista, pasamos de un sistema económico en el que todos dan, todos toman, a otro en el que solo se da a cambio de algo. Entre los cazadores no hay división de funciones, y la generosidad universal sirve para hacer frente a la escasez de recursos. En los agricultores no hay generosidad universal, se distingue perfectamente entre nosotros y ellos. Es en este contexto cuando surgen los sistemas de parentesco y las divisiones en clanes o linajes excluyentes, es decir, la partición de la sociedad en grupos más amplios pero fijos, a veces enfrentados, por la necesidad de negar el acceso de los extraños a los recursos propios. Se trata del llamado modo de producción doméstico, formado por familias extendidas, generalmente poligínicas, un marido con varias mujeres, de su vez integradas en distintos linajes, en función de su relación de parentesco con algún antecesor real. A este sistema se le ha llamado modo de producción ordenado por el parentesco, cuando todas las relaciones económicas se expresan en función de relaciones y obligaciones de parentesco. El hijo trabaja para el padre o para el hermano de la madre, éste para el marido y sus hermanos, etc. El proceso de dominio de la naturaleza consistió en transformar ciertas especies biológicas creando otras nuevas, que son las que hoy explotamos y que están tan adaptadas a la ayuda y control de los humanos que prácticamente ya no pueden volver a su anterior forma de vida salvaje. Al tratarse de nuevas especies genéticas, están imposibilitadas para la relación reproductiva con las especies silvestres de las que proceden. Este aislamiento genético se alcanzó mediante diversos procesos inducidos, a menudo inconscientes, que fueron seleccionando plantas más aprovechables y animales más dóciles. Las primeras llevaron a la aparición de la agricultura, que supuso un cambio radical en la relación humana con el medio. Primero la limpieza del bosque y selvas mediante la tala de árboles y quema de la madera, roza y quema. Más tarde el abonado, siembra de cereales de grano duro susceptibles de ser almacenados durante largo tiempo, aplicación de nuevas tecnologías como azada y layas, luego el arado, el regadío, la división de campos sembrados, etc. Históricamente se sabe que los humanos hemos usado más de 7.000 plantas diferentes, de las que solo hoy cultivamos unas 150. La culpa de esta enorme reducción radica en la producción intensiva de la economía actual de mercado. Se busca, sobre todo, mejorar el rendimiento económico de la agricultura y va desechando las plantas menos eficaces. La aparición de la agricultura no fue igual a lo largo de todo el planeta. Según las distintas zonas, tardó entre 3.000 y 8.000 años posteriormente a la entrada en el periodo interglacial que estamos disfrutando. Los primeros hallazgos de agricultura que se han encontrado en el Próximo Oriente proceden de lo que se llama el creciente fértil, que es una zona geográfica en forma de luna que la podemos dibujar uniendo Mesopotamia, es decir,
la región entre los ríos Tigris y Éufrates, las modernas naciones de Siria e Irak, con el valle del río Nilo en Egipto, atravesando las zonas costeras de Líbano, Israel y Palestina. El primer cereal cultivado del que tengamos constancia fue el centeno, y lo fue hace 10.000 años. Y prácticamente simultáneo con el mismo tenemos la aparición de una especie cultivada de higuera cuyos frutos se acumulaban secos de forma muy parecida a la actual. Varios siglos después vemos que en la zona no se volvió a cultivar el centeno, sino algunas legumbres, guisantes, judías, lentejas y dos cereales más agradecidos y que formarán después la base agrícola no solo del Próximo Oriente, sino de todo el sur de Europa y norte de África, el trigo y la cebada. Hacia el 9500 antes de nuestra era, el famoso yacimiento de Jericó en Israel ya presenta bastantes restos de granos de cereales, usualmente carbonizados, lo que dificulta su clasificación como silvestres o cultivados, pues el quemado modifica su forma y dimensiones. Hacia el 8800, los cereales cultivados aparecen ya en todos los yacimientos, siendo la cebada más abundante que el trigo. Es curioso que el periodo de unos 1000 años aproximadamente, que vio el nacimiento de la agricultura más antigua conocida, comenzó con el verdadero óptimo climático del Holoceno, y por ello hubiera sido más lógico continuar y volver a la simple recolección. Tal vez los cambios demográficos producidos antes, el remonte de la población por encima de lo soportable por una economía depredadora o transformaciones ideológicas de un índole más compleja, hayan hecho ya imposible la marcha atrás. Uno de los cambios que sufrieron los cereales al pasar a cultivados es el aumento del tamaño. Esa dimensión mayor se debe a que los humanos escogieron lógicamente los granos más grandes tanto para comer como para luego sembrarlos. Otro cambio morfológico interesante afecta a la unión entre los granos y las espigas. Los cereales silvestres esa unión es más bien frágil, y en cuanto el grano madura ya no lo sostiene y este cae empujado por el viento para luego germinar en algún lugar próximo. Mientras los cultivados, la unión es dura y flexible y solo se desprende por la acción del hombre. Se han hallado hoces en yacimientos en forma de mangos de madera con microlitos insertados para formar un filo continuo, que nos sugiere que se empezó a cortar los cereales y a plantar las semillas seguramente en zonas especiales. Este alojamiento del hábitat natural también es esencial para todo el proceso, porque si se quedaran cerca de las plantas silvestres, se producirían frecuentes hibridaciones entre ambos tipos, dificultando lógicamente el surgimiento de una nueva especie diferenciada. En el África subsahariana, los dos cereales que se empezaron a cultivar fueron el sorgo y el mijo. En Asia empezó el cultivo en una planta que hoy tiene una importancia económica mundial, el arroz, fechándose los hallazgos más antiguos en 8000 años de antigüedad. En el valle del río Amarillo se cultivó desde las 6000 antes de nuestra era otra planta diferente, adaptada a climas más fríos, la especie de mijo septentrional, conocida como de cola de zorro. Las plantas más importantes cultivadas en América fueron el maíz, además de otras especies, asimismo valiosas como algunos tipos de calabaza. El maíz cultivado más antiguo no aparece hasta 4300. Al igual que con otros cereales, también aquí el cambio consistió en aumentar el tamaño de la mazorca y el número de granos con una fijación más fuerte. El primer animal domesticado fue aquel que, quizá precisamente por esa misma antigüedad, todavía muchos hoy consideran nuestro compañero más fiel, el perro. Como prueba tenemos los hallazgos de huesos de perros domésticos en yacimientos de hace más de 10.000 años en el norte de Europa y en el Próximo Oriente. Mientras que el análisis del ADN muestra que la separación genética de perros y lobos se produjo hace unos 14.000 años como mínimo. Otro aspecto interesante de este animal es que, aunque su carne ha sido y es comida por algunas sociedades y se conocen restos de huesos consumidos en yacimientos prehistóricos, en la mayoría de los casos no parece haber ocurrido de esta forma. El perro fue mantenido únicamente por su gran ayuda en la caza o el transporte en menos ocasiones.
del gran aprecio del que se tenían dan testimonio varios yacimientos mesolíticos, donde se conocen tumbas de perros que solían contener incluso ajuares parecidos a los de las tumbas de los humanos. No todos los animales con interés alimenticio o económico para los humanos son susceptibles de domesticación. Algunos intentos recientes, como con el alce, han demostrado los problemas de conseguir el aislamiento genético de los mismos, incluso con todas las técnicas actuales. De hecho, la cabaña doméstica actual que acompaña a los humanos es muy reducida, apenas 14 especies de un total de 148 que podrían haber sido incorporadas a nuestra economía. Vaca, cabras, oveja, cerdo, caballo, asno, camello, búfalo llama entre los herbívoros, además del conejo, gallina, gato o pavo, como los más importantes. Especies que eran muy cazadas como los ciervos en zonas frías o las gacelas en las cálidas nunca fueron domesticadas con éxito. Por otro lado, hoy sabemos que el estrecho contacto que hemos tenido con estos animales durante los últimos milenios no solo nos ha traído indudables ventajas, sino también algunos inconvenientes, como la propagación de enfermedades, como es el caso de la tuberculosis, probablemente derivada de los bóvidos, como los hoy temibles gripes aviares, procedentes de las aves domésticas. Hacia el 8500, de forma en apariencia casi simultánea y solo un poco más tarde que los primeros cereales cultivados, aparecen huesos de bóvidos domésticos en zonas del creciente fértil. A partir de esa zona, la nueva economía basada en la agricultura del trigo y la cebada y la domesticación de vacas, ovejas y cabras fue penetrando en Europa a una velocidad que podemos considerar de 1,3 kilómetros al año de media, impulsada por la migración de grupos de agricultores que fueron siguiendo valles y ríos hasta topar con el límite del océano Atlántico. Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el creciente fértil nos permiten conocer que la gente vivía en poblados estables, con cabañas hechas con piedras, maderas y adobe, y que en muchos de estos poblados existen agrupaciones de tumbas, es decir, cementerios, y no sepulturas aisladas como había sido típico durante el final del Paleolítico. Esto nos sugiere una relación más estable entre los grupos humanos y el territorio que ocupaban, pues enterrar a los muertos siempre en el mismo sitio significa que uno no se piensa marchar de allí por el momento. Los cadáveres enterrados llevaban frecuentemente ornamentos, reflejo de una actividad social importante, como también lo era la frecuencia de los asentamientos de objetos artísticos, por ejemplo, estatuas de piedra y barro representando animales y seres humanos. En Jericó, en esa época, se ha descubierto una muralla y un foso alrededor del asentamiento, y en su interior se ha encontrado una torre cilíndrica de 8 metros de altura, cuya misión desde luego no era defensiva. Más bien podría ser de tipo práctico como almacén, refugio ante inundaciones o de tipo simbólico. Catalgo y Ullic, con una antigüedad de 8.000 años, es una de las agrupaciones de viviendas más antiguas que se conocen. Ubicada en el creciente fértil, como Jericó, no presenta calles en las casas que estaban unidas entre sí por muros comunes y tenían como único acceso unas escaleras desde los techos planos, los cuales debieron de servir por tanto como vías de comunicación como para las relaciones entre los vecinos. Otro interesante proceso registrado en este periodo es el cambio en la forma de almacenar la comida. Al principio parece que los depósitos de comestibles eran comunales y se conocen edificios diferentes de las casas normales que pudieron haber servido para tal fin. Más tarde las casas se vuelven más complejas e incorporan sistemas individuales de almacenaje, usualmente dividido en distintos espacios. Tal vez fue la mayor complicación de organizar el sustento de cientos de personas lo que llevó paulatinamente a un sistema más atomizado. Pero también puede haber influido la consideración cada vez más privada de los alimentos. Esta apropiación particular de la comida pudo ser asimismo una forma de resistencia igualataria en contra de la acumulación por ciertos linajes, cuyos líderes iban irremisiblemente camino de convertirse en jefes de tipo hereditario.
Si nos centramos en Europa, el periodo interglacial provocó la subida del nivel del mar. La subida general de temperaturas, unida al aumento de las lluvias y sobre todo al establecimiento de las corrientes del Golfo que trae a nuestras costas aguas cálidas del trópico, hicieron que el clima europeo actual uno de los más templados y estables de la Tierra, favoreciendo el desarrollo posterior de las culturas continentales. A la riqueza de las mismas contribuyó la especial disposición de nuestro relieve, cuya variación hizo posible el desarrollo independiente de muchos grupos y retrasó la formación de grandes unidades políticas, como las que uniformaron culturalmente la otra esquina del viejo mundo, lo que hoy llamamos Asia. Por otro lado, las costas europeas, con sus numerosos puertos y golfos naturales, favoreció la comunicación marítima y los intercambios entre los diversos litorales, creándose así los primeros universos culturales propios. La escasez general de yacimientos mesolíticos conocidos en Europa ha sido interpretada como signo de una población más bien reducida durante ese periodo. Es posible que los procesos contados anteriormente fueran aquí más lentos. El caso es que los descendientes locales del Homo sapiens no se distinguieron por inventar ningún nuevo modelo económico y continuaron cazando y recolectando a la antigua usanza hasta que llegó la influencia de la gente del creciente fértil. En consecuencia, los yacimientos mesolíticos apenas se distinguen de los anteriores paleolíticos, simples acumulaciones de útiles de piedra y restos de fauna ahora más abundante, las conchas de moluscos sin apenas huellas de estructuras constructivas, aunque hay menos en cuevas y más al aire libre como corresponde a la mejoría climática del momento. Un cambio importante fue, con todo, la presencia cada vez mayor de cementerios. La mera existencia de lugares especiales de enterramiento concentrado ya indica un mayor interés por la propia identidad del grupo y su relación con el territorio. Con todo, y al igual que vimos que pasaba en el creciente fértil, parece que no se enterraba a todo el mundo, pues en algunos sitios se han hallado huesos humanos entre la basura normal de los campamentos, que pudieron incluso haber sido consumidos en ritos caníbales. Las formas de vida campesina y con ellas todas las plantas y animales domesticados europeos llegaron ya implantados desde fuera, procedentes del creciente fértil. Ya he comentado anteriormente que la velocidad de expansión de este modo de vida fue por término medio de 1,3 km por año. Sin embargo, ni siquiera un modelo tan claro sirve para aclarar cómo se produjo la expansión, si fue por migración de poblaciones de colonos o bien se ocurrió mediante contactos y difusión entre unos grupos y otros, de forma que los últimos cazadores-recolectores fueron adoptando la nueva economía paulatinamente, sin necesidad de un reemplazo demográfico. La solución más probable es que ocurrieran ambas cosas, predominando en unas regiones la primera y en otras la segunda. Grecia y parte de los Balcanes, la Europa central, parte de la costa mediterránea y atlántica portuguesa fueron colonizadas directamente, mientras que la restante interior de Iberia, Francia, Rusia, costa atlántica, islas británicas y Escandinavia parece más probable que las poblaciones de cazadores adoptaran la agricultura doméstica por difusión desde los grupos anteriores, a través de zonas de transición o frontera. En fechas recientes se han realizado análisis genéticos de las poblaciones actuales europeas con el fin de dilucidar su antigüedad y la posible contribución de aportaciones demográficas exteriores. Analizando el ADN mitocondrial, que es el que se transmite por vía femenina, se deduce que en torno a un 80% del material genético europeo actual procede de la población ya existente durante el Paleolítico Superior, y solo un 20% se puede ascribir a grupos llegados posteriormente. Sin embargo, el estudio del cromosoma Y, heredado por vía masculina, muestra una mayor contribución exterior. Quizás sea por el hecho de que los varones campesinos esposaban con mujeres recolectoras, y se puede discernir una influencia exterior en Grecia en torno al 85%, y mucho menor en zonas más alejadas, como Francia, Alemania o España, que se da en torno al 20%.
Por su parte, la lingüística también aporta algunos datos interesantes. Las lenguas indoeuropeas habladas en Europa, todas excepto el euskera, proceden de la lengua que hablaban esos primeros emigrantes que partieron del creciente fértil. Los primeros asentamientos en Europa fueron los de Grecia, hacia el 6500, luego Macedonia y Tracia hacia el 5800 y los Balcanes y Costa de Croacia sobre el 5700. En todos estos nuevos territorios, las casas se hacían de barro igual que en la Anatolia, aunque aquí ya no se practicaba la construcción de viviendas adyacentes, unas a otras sino separadas, por calles y espacios vacíos. Otros paralelos con la zona turca son algunos elementos ornamentales que muestran que las gentes de ambas regiones guardaban una estrecha relación. La cultura material de los primeros campesinos europeos contenía elementos atractivos como las cerámicas pintadas, pero sobre todo sobresalen las abundantes figurillas de personas y animales modelados en piedras o arcilla, que por ser las humanas en su mayoría femeninas han sido muchas veces denominadas como diosas madres. Estas estatuas suelen tener prominentes rasgos femeninos. En la península ibérica, los primeros asentamientos mesolíticos son costeros y se conocen a partir de 5700-5300, dependiendo de las zonas. Las fechas de los primeros yacimientos en el interior de la península son siempre más recientes, sobre el 5000, mostrando que la nueva economía vino desde la costa. El arte esquemático se considera ahora algo anterior a su inicio a otro tipo de arte rupestre de mayor calidad y antes tenido como más antiguo, llamado arte levantino. Sus manifestaciones se hallan en los escarpes de valles interiores en una franja paralela a la costa mediterránea que va desde Lérida al norte hasta Cádiz al sur, penetrando al interior en pocas ocasiones, como en el caso de algunos yacimientos de Huesca, Jaén, Teruel y Cuenca. Sus figuras varían mucho de tamaño, casi siempre son pinturas de color rojo oscuro que representan humanos y animales, con forma algo estilizadas pero cuya vivacidad y poder descriptivo recuerdan a menudo el gran arte paleolítico franco-cantábrico. Al contrario de lo que ocurría con los aislados animales paleolíticos, aquí las figuras suelen estar dispuestas formando escenas, siendo las más abundantes las de la caza, guerra, desfile de arqueros, baile de mujeres, etc. Algunas más raras representan a gente cavando la tierra, padeando árboles, recolectando bien, pastoreando ganado o montando a caballo. La antigüedad de estas figuras la podemos datar en 5000 años. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.